¿Qué pasaría si un día vieras a una persona que sabes que murió hace años caminando por la calle? ¿O si llegaras a un lugar que jamás has visto y aún así supieras exactamente lo que hay detrás de cada puerta? A lo largo de los años, miles de personas han relatado experiencias imposibles de explicar, momentos en los que la realidad parece romperse por unos segundos, como si algo hubiera fallado en el mundo que conocemos. Algunos creen que son simples coincidencias, otros piensan que son fallas en nuestra percepción, pero también existe una teoría mucho más inquietante, que vivimos dentro de una realidad que no es tan sólida como parece y que de vez en cuando deja ver pequeños errores en su funcionamiento. Esta noche conoceremos 3 experiencias que hicieron que sus protagonistas se cuestionaran todo lo que creían saber sobre el tiempo, el espacio y la propia realidad que conocemos. Bienvenidos. Yo soy Maris Martínez y esto es A las Puertas del Umbral. ¿Qué harían si una vez despertaran décadas en el pasado, conservando todos los recuerdos de su vida actual? ¿Intentarían corregir sus errores? ¿Buscarían a las personas que perdieron? ¿Y si al hacerlo terminaran cambiando la realidad que conocían? La historia que están a punto de escuchar es la de un médico de 50 años que asegura haber vivido 2 vidas diferentes, pero también asegura estar viviendo otra que no es la suya. Durante años, Alejandro fue uno de los cardiólogos más reconocidos de su ciudad. Tenía prestigio, dinero y una carrera que muchos admiraban. Pero había algo que nunca pudo superar. Cuando él era joven, se había enamorado locamente de una mujer llamada Andrea. Era el amor de su vida. Pero como muchas veces pasa, el orgullo, los malos entendidos o decisiones equivocadas, su relación terminó. Pasaron años y se casó con otra persona, tuvo hijos y construyó una vida exitosa. Pero jamás dejó de preguntarse qué habría pasado si se hubiera quedado con Andrea. Viene un accidente. Saliendo del hospital donde trabajaba, resbala en unas escaleras mojadas y se golpea fuertemente la cabeza. Y ya saben, pues estaban en un hospital, no pierden tiempo, lo atienden y Alejandro desafortunadamente queda en coma. Dura 7 meses, pero para él no fueron 7 meses. Dice que cuando abre los ojos, como despertando del sueño de un día anterior, estaba en una habitación universitaria. Se mira en el espejo, increíblemente tenía alrededor de 22 años, pero conservando todos los recuerdos de su vida anterior. Obviamente, pues no sabe qué es lo que está pasando, se asusta, trata unos días, trata de aceptarlo y pasa un tiempo y pues piensa que la vida le da una nueva oportunidad. Sabía las decisiones que lo llevaron al éxito, sabía cuáles le habían costado la felicidad y no perdió el tiempo. Lo primero que hizo fue buscar a Andrea. La encuentra y esta vez no permite que nada ni nadie lo aleje de ella. Corrige los errores que cometió en su juventud, lucha por ella y forma la familia que siempre había deseado con ella. Se casan, tienen 3 hijos y construyen una vida juntos. Por primera vez se sintió completamente feliz. Sin embargo,
Mientras más modificaba su pasado, más cambios aparecían a su alrededor. Personas que conoció en su primera vida tomaban decisiones diferentes. Familias enteras seguían caminos distintos, pero lo único que le importaba era estar con Andrea. Siguió adelante, pasaron los años, vio crecer a sus hijos, conoció a sus nietos, envejeció al lado de Andrea. Cuando cumplió 80 años, sufre un infarto mientras duerme. Aquella noche cierra los ojos pensando que ya había llegado al final de sus días. Pero cuando vuelve a abrirlos, estaba en una cama de hospital. Despertó del coma. 7 meses después de aquella caída. Al principio pensó que todo había sido un sueño increíblemente real. Preguntó por su esposa y sus hijos, y nadie sabía de lo que estaba hablando. Él no tenía esposa, no tenía hijos. Luego entra una doctora en la habitación, y es Andrea. La misma mujer, su misma sonrisa, su misma mirada. La mujer que tanto amó, pero ni siquiera parecía conocerlo. Eso fue solo el comienzo. Al regresar a su departamento, descubre que su vida tampoco era la misma que recordaba antes del accidente. Ya no era el cardiólogo famoso que había sido. No tenía reconocimiento ni prestigio. Trabajaba en una pequeña clínica de medicina general y llevaba una vida mucho más sencilla. Descubrió que su madre había fallecido años atrás y en sus 2 vidas anteriores ella seguía viva. Alejandro revisa fotografías, documentos y registros. Todo indicaba que aquella había sido siempre su única vida. Pero él, en el fondo, sabía que no, porque aún recordaba perfectamente los rostros de todos sus hijos, los de su primera vida y los que había tenido con Andrea, los hijos que para el resto del mundo jamás habían existido. Hasta el día de hoy, no sabe si vivió una segunda vida mientras permanecía en coma o si de alguna manera alteró su propia realidad. Lo único que sabe es que algunas noches despierta sobresaltado, convencido de que se encuentra en un mundo equivocado. Y mientras más observa las fotografías de una vida que apenas reconoce, no puede evitar preguntarse si aquel accidente le mostró una realidad diferente o si por intentar corregir su pasado terminó borrando la vida que alguna vez fue suya. Tal vez por eso está convencido de que algunos errores en la Matrix o en la realidad no son lugares ni objetos que aparecen donde no deberían. A veces el error puede ser una persona que recuerda una vida que nadie más vivió. ¿Qué les parece esta experiencia? Yo no sé qué haría si me pasara algo parecido. Si ustedes tuvieran la oportunidad de vivir algo así, ¿corregirían su pasado o lo dejarían tal cual lo vivieron? Yo pienso que al corregir su pasado sí alteró su presente. Yo creo que sí, yo creo que sí. No sé ustedes qué opinen, los leo en comentarios. Bueno, así dejamos esta historia atrás y pasamos a la siguiente. Esta experiencia que van a escuchar ocurrió durante los meses de confinamiento y hasta el día de hoy quien la vivió sigue sin encontrar una explicación lógica. Paola vive sola en un departamento y una noche tuvo un sueño extraño. Soñó un día completo de su vida. Recordaba conversaciones, correos y hasta los más pequeños detalles insignificantes. Despertó pensando que había sido un sueño muy vívido. 2 días después comenzó a notar algo. Las cosas que había soñado estaban pasando tal y como las recordaba. Primero un correo electrónico, después una llamada, luego conversaciones completas con compañeros de trabajo. Todo sucedía de la misma manera. Paola comenzó a anotar cada sueño que tenía y descubrió un patrón. Siempre veía los acontecimientos 3 días antes de que ocurriera. Y pensó,
Ni siquiera lo dijo, solo lo pensó. Voy a tratar de cambiar algo. En uno de sus sueños vio que un vaso se caía al suelo y se rompía. Cuando llegó el día, retiró el vaso de la mesa mucho antes de que pudiera caer. Pensó que había cambiado el acontecimiento, pero esa misma noche otro vaso diferente apareció roto en el piso de la cocina. No era el mismo objeto, pero el resultado había sido el mismo. Las semanas pasaron y los sueños continuaron. Entonces pasó que una noche soñó que observaba el edificio de enfrente desde su ventana. En uno de los balcones había un hombre inmóvil, mirándola fijamente. 3 días después ocurrió exactamente lo mismo. El hombre estaba ahí, quieto, observándola como en el sueño. A ella obviamente le da mucho miedo y cierra las cortinas, pero antes de hacerlo alcanzó a ver que el hombre levantaba una hoja de papel. En la hoja había una frase escrita con letras grandes. Yo también te recuerdo. Aquello no tenía sentido. Ella jamás había visto a ese hombre. Los días siguientes volvió a aparecer y cada vez mostraba mensajes distintos. Tú no eres la única. Ya casi lo entiendes. Paola decide averiguar quién era aquel hombre. Cruza la calle y pregunta por el departamento donde lo veía aparecer. La respuesta la dejó helada. El lugar llevaba vacío más de un año. Nadie vivía ahí. Pensó que estaba loca. Pensó que el confinamiento la estaba estresando. Seguramente lo había imaginado. Esa misma noche revisa fotografías antiguas en su computadora y entonces descubre que el hombre aparecía varias veces. Estaba en el fondo, reflejado en la ventana, en un espejo, en una videollamada. Pero aquellas fotografías habían sido tomadas meses antes de que ella tuviera esos sueños. Obsesionada por encontrar una explicación, revisó todas sus anotaciones y encontró otro patrón. En cada sueño aparecía siempre la misma hora, 11:17, en relojes, en pantallas o en reflejos. Siempre 11:17. Y no recordaba ni siquiera haberlo anotado. Después tuvo un último sueño. En ese sueño, él observaba una enorme pantalla llena de números moviéndose sin parar y una voz decía, sincronización completada. Luego veía a otra versión de sí misma sentada frente a una computadora y ahí comprendió que tal vez aquellos sueños no eran visiones del futuro, eran recuerdos, recuerdos de otra vida, de otra versión de ella misma, tal vez una realidad paralela donde había tomado decisiones ligeramente distintas, una realidad que parecía estar conectándose con la suya. De pronto despertó con una tranquilidad extraña. Ese fue el último sueño. Nunca más volvió a tenerlos. No volvió a ver a aquel hombre. No volvió a adelantarse a los acontecimientos. Pero antes de guardar su libreta, en la última página había una frase escrita con su propia letra. Una frase que asegura no haber escrito nunca. Decía, si estás leyendo esto, significa que esta vez funcionó. Desde entonces, Paola vive con una pregunta que no ha podido responder. ¿Y si de vez en cuando algo se filtra desde otra versión de nuestras vidas? Porque tal vez los errores en la Matrix no sean fallos de la realidad, tal vez sean momentos en los que las realidades distintas se cruzan por un instante y nos permiten ver algo que nunca debimos recordar. ¡Wow! Híjoles, es que me parece bien compleja esta experiencia, bien difícil de comprender. Afortunadamente nunca me ha pasado algo así y la verdad no sé qué haría yo en este caso. ¿Y ustedes han vivido algo parecido? Los leo en comentarios como siempre. O si deciden mandar su experiencia al correo, bienvenida. Bueno, así termina esta historia. Podemos pasar a una tercera en esta ocasión.
Esta tercera historia comienza de esta manera. La caída no parecía haber sido grave, al menos fue lo que todos pensaron. Ella había subido al techo de su casa para revisar algunos cables que estaban por ahí obstruyendo la señal de su internet. Ella era doctora, soltera y llevaba una vida tranquila, organizada entre consultas, pacientes y recordatorios en su celular. Pero aquella tarde un mal paso cambió todo. La escalera metálica resbaló y lo último que recordó fue un golpe seco en la cabeza. Después, oscuridad. Al abrir los ojos, escuchó voces a su alrededor. Intentó incorporarse, pero sintió un peso tibio sobre su pecho. Bajó su mirada y vio a una bebé envuelta en mantas. La pequeña lloraba. Frente a ella estaba una mujer desconocida, de manos ásperas y rostro cansado. Respiró hondo y le dijo: la niña está bien, es fuerte. Ella sintió que el mundo se detenía, miró a su alrededor y no estaba en el hospital ni en su casa. Las paredes eran de adobe y olía como a humo. No había rastros de electricidad, ni aparatos, ni cualquier cosa que le resultara familiar. Estaba en otra época. Antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, entra un hombre a la habitación muchísimo mayor que ella. Dice que su rostro reflejaba cansancio y dureza. Ni siquiera vio a la recién nacida. Solamente atinó a decir: ¿otra niña? Ya con estas son 5. Se acerca a la cama donde estaba esta chica y le dice: ¿cuándo vas a darme un varón? Ella no sabía qué estaba pasando, se quedó sin palabras, ni siquiera podía responder. Entonces aparecen 4 niñas más, cariñosas. Se suben a la cama y la abrazan con un cariño, una ternura que dice que ella no sabe qué estaba pasando. Las niñas le dicen: no llores, mamita. Papá siempre se enoja, luego se le pasa. Aquellas palabras dice que la estremecieron. Los días comenzaron a pasar, o tal vez fueron meses. Se resignó, aprendió a vivir en aquel lugar porque no le quedaba de otra. Cocinaba, lavaba, cuidaba a esas niñas y soportaba el mal carácter de aquel hombre que la trataba con mucha frialdad y exigía obediencia absoluta. Intentó pedir ayuda con las vecinas, con personas que pasaban por ahí, pero siempre le decían lo mismo: este es el destino de una mujer, tienes que resignarte. Con el tiempo comprendió que nadie la escucharía, hasta que un día aparece una gitana en el pueblo. La mujer se detiene frente a ella, le toma la mano, sin decir ni una sola palabra. Observa la palma de su mano y palidece. Esto no debería existir. Vuelve a mirarla fijamente y le dice: tú no perteneces aquí. Cruzaste una puerta que jamás debiste atravesar. Aquellas palabras la estremecieron. Comprendió entonces que no solo había caído de una escalera, había caído en otro tiempo, en otra vida. La desesperación comenzó a consumirla. Ella extrañaba su vida, su mundo, las personas que conocía, y poco a poco se dejó vencer. Dejó de comer, de hablar y terminó enfermando. Finalmente falleció una madrugada con el llanto de 5 niñas que no entendía por qué su madre ya no despertaba. Entonces abre los ojos y vio luces blancas, el sonido de los monitores y un dolor de cabeza. Había regresado, estaba nuevamente en el hospital de su época. Los médicos aseguraron que solo había permanecido inconsciente unos minutos. Ella no lo podía creer, lloraba de alivio, de alegría, de felicidad. Estaba nuevamente donde pertenecía.
pero cuando la alegría desapareció, quedó un vacío, una profunda tristeza, porque, aun sabiendo que aquello era imposible, no podía dejar de pensar en aquellas 5 niñas que había dejado atrás. Hasta el día de hoy sigue preguntándose si todo fue un sueño o si realmente vivió otra vida, en un tiempo que no le pertenecía, o hubo un error en la Matrix o en la realidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan que sucedió aquí? Existen varias experiencias de personas que aseguran haber vivido otra vida, ya sea cuando tienen un accidente, cuando algunas veces se duermen y sueñan una vida, pero muy larga, demasiado larga y muy vívida, muy real. Realmente atraviesan el tiempo, hay errores en la Matrix. ¿Qué realmente pasa aquí? Si te ha pasado algo parecido, puedes enviarla al correo electrónico o dejarla en los comentarios. Los leo. Y así hemos llegado al final de este capítulo. Si llegaste hasta aquí, hasta el final, te lo agradezco muchísimo. No olvides dejar manita arriba, compartir, suscribirte al canal para que esta comunidad siga creciendo. Compartan este contenido con su familia, con su vecina, con la amiga, con la comadre, con quien ustedes quieran y no se pierdan los próximos capítulos. Si gustan enviar sus historias, pueden hacerlo al correo electrónico a laspuertasdelumbral@gmail.com o si gustas, también puedes dejarla en comentarios. Yo soy Maris Martínez y este espacio es A las Puertas del Umbral, donde el velo entre este mundo y el otro se vuelve más delgado. Hasta la próxima y que tengan una bonita noche. Adiós.